Hola, buenas tardes. Soy Joaquín del Cerro, soy el responsable de desarrollo de GeoBasic. Vamos a ver una pequeña introducción a cómo sería el desarrollo de GeoBasic a través de la extensión de scripting que lleva GeoBasic para poder desarrollar pequeñas utilidades utilizando un lenguaje de scripting. Lo que vamos a estar viendo va a ser todo con el lenguaje de scripting Python, a pesar de que soporta la extensión otros lenguajes de scripting como es Groovy o JavaScript, ¿vale? De todos modos, nosotros nos hemos centrado solo en Python. Bien. En principio, os he repartido unos lapicitos con unos zips de datos que son los que vamos a estar usando. ¿Vale? Los zips de datos son documentación adicional v3.zip, ¿vale? Que es el primero que vamos a ver de descomprimir. Y luego el taller scripting tal pre.zip, ¿de acuerdo? El post no, el que dice -pre. Bien, se supone que tenéis ya todos instalado GeoBasic 2.2 o algo así, ¿vale? Un 2.2. Si estáis trabajando en Linux, en la carpeta del home de vuestro usuario tendréis una carpeta GeoBasic. Si estáis trabajando en Windows, estará también en el home de vuestro usuario, que suele ser c2.users/nombre de usuario vuestro. Y ahí tendréis una carpeta GeoBasic. ¿Podéis ir a ver si la encontráis todos? ¿Vale? ¿Hay alguno que no encuentre la carpeta GeoBasic dentro del home de su usuario en Windows o Linux? ¿Todos? ¿Vale? Pues dentro de esa carpeta, la carpeta GeoBasic, habrá una carpeta plugins y una carpeta or GeoBasic scripting app extension. ¿Vale? En el home de vuestro usuario tendréis esta carpeta. ¿Todos tenéis esa carpeta? Si hay alguien que no, que diga algo, ¿vale? O darme un poco de feedback. Bien, pues dentro de esa carpeta copiáis ahí los dos ficheritos estos que tengo yo aquí y dentro de esta carpeta tenéis que descomprimir esos ficheros en esta carpeta, sin crear una subcarpeta dentro, sino directamente descomprimir ahí los dos ficheros. ¿Vale? Realmente lo que vais a hacer va a ser sustituir la carpeta docs y la carpeta scripts, si las tenéis, por lo que hay dentro de esos zips. ¿Vale? ¿Alguno tiene problemas para descomprimir eso ahí? ¿Todos? Vale. Pues si ya lo tenéis en la carpeta scripts, si miráis lo que os ha dejado, realmente, por ejemplo, aquí, es donde van a estar vuestros scripts. Cuando entremos dentro del editor de script de GeoBasic, el editor de script de GeoBasic trabaja directamente contra lo que hay dentro de esta carpeta scripts. ¿Vale? Si ya lo tenéis, vamos a arrancar GeoBasic, cada uno que lo arranque según lo tenga instalado. Si los que están trabajando en Linux, mi consejo es que lo arranquéis desde consola, GeoBasic, para que si presenta algún mensaje de error, ahí a lo mejor nos da más pistas de qué es lo que puede estar pasando. ¿De acuerdo? Ojo que en el zip de scripts tenías creado una carpeta scripts-pre. Como lo hayan descomprimido tal cual, se creará ese directorio. Vale. Y dentro de la carpeta... Esperad un momento. Sí. Si os ha descomprimido, si os ha creado una carpeta, por lo que dice, ha debido hacerlo mal. Y esta carpeta, en vez de llamarse scripts, se llama scripts-pre. ¿Os ha creado una carpeta así? ¿A todos? Vale, bien. Pues no, debéis renombrarla y llamarla scripts solamente. ¿Vale? Esa carpeta debe llamarse scripts. Si existe ya una scripts, la borráis o la renombráis la que tengáis y dejáis caer solo la nueva.
dentro de ¿vale? mi carpeta de scripts, puede ser estos coordenadas de... ¿Pasa si miras? Sí, sí. Vale, seguramente al hacer el zip no me he dado cuenta. Sí, lo he llamado mal, es verdad. Vale. ¿Vale? Los que ya lo tengáis, pues simplemente arrancar GVSig y vamos a ver en qué consiste esto del scripting en GVSig. Al descomprimir esos archivos, lo único que hemos hecho ha sido dejar caer un fichero de ayuda para que lo podamos consultar desde GVSig y dejar caer los ficheros de datos que vamos a necesitar para los distintos ejemplos que vamos a ir viendo ahora durante el taller. ¿Cómo lo llevan? ¿Te pasas? Una vez arrancado GVSig, todos lo habéis arrancado. ¿Hay alguno que no haya arrancado ya GVSig después de haber descomprimido los ficheros? No, vale. Aquí tenemos en herramientas, scripting, tenemos una cosa que llamamos Script Composer. ¿Vale? Y al darle nos abre un pequeñito editor para que podamos editar y crear nuestros propios scripts. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por un script muy simple y os vamos a ver, no, antes de empezar. Aquí en Utils deberéis tener una carpeta help con una cosa que se llama rebuild help. ¿Vale? ¿Todos podéis llegar hasta ahí? Pues si hacéis doble clic sobre él y le dais a la ruedecita, ¿vale? Yo os he pasado los ficheros de ayuda que tengo instalados en mi ordenador con las rutas de mi ordenador. Entonces, en vuestro ordenador no funcionarán. Este pequeño script que he hecho aquí, lo que se encarga es de ajustar las rutas para que funcionen en vuestra instalación. Si movéis o copiáis los ficheros de ayuda a otro ordenador, deberíais rodar este rebuild help para aseguraros que tenéis las rutas correctas en ese ordenador. ¿Vale? En las próximas versiones de GVSig esto se hará ya de forma automática y no lo necesitaremos hacer. El proceso saca una ventanita diciendo que se iba a iniciar un proceso y cuando termina saca otra ventanita diciendo que ha terminado. A la terminación del proceso deberéis cerrar GVSig y volverlo a arrancar. ¿Vale? Cerráis GVSig y lo volvéis a arrancar. Sí, sí, una sola vez. Muy importante de ejecutarlo solo una vez. Y cuando haya terminado la ejecución del script, que lo dirá diciendo ya he terminado, cerráis GVSig y lo volvéis a abrir. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho esto? ¿Vale? Los usuarios de Windows que no hagan nada de momento, ¿vale? Los usuarios de Linux. En Help tenemos una opción Show Javadoc, ¿vale? Si le dais, os muestra ya una pequeña ayuda
para que podamos navegar por la poca documentación que hay de scripting. Hay poca, muy poca, ¿vale? Hay un error y en Windows la opción de Show Javadoc no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, los usuarios de Windows, yo lo que he preparado aquí también es, donde hemos antes ejecutado el rebuild help, abajo hay un Show Help. ¿De acuerdo? Si hacéis doble clic y rodáis y ejecutáis el script con la ruedecita de arriba, los usuarios de Windows debería sacarlos la misma ayuda. ¿Vale? ¿Los que estáis en Windows os sale? ¿No? ¿Qué? Estamos en ella. O sea, vamos un paso por detrás. Vale, pero... Pues un momento. ¿Los de Linux os ha salido? Vale, pues... Paso un momento a ver cómo están los de... Bueno. Documentación de GeoBasic no hay mucha. Yo aquí he creado un pequeño dibujito que os aconsejo que todos más o menos tengáis en mente, ¿vale? Es aquí donde dice modelo de objeto simplificado, ¿vale? Que es un pequeño, pues, modelo de objetos de lo que sería la aplicación GeoBasic, ¿vale? Es muy simplificado. En la aplicación GeoBasic tenemos una ventana de proyecto, estaría representada por este objeto. La ventana de proyecto dentro tiene documentos que pueden ser de tipo tabla, de tipo vista y de tipo mapa, ¿vale? Son estos tres, ¿vale? Por ejemplo, una vista al final de la jugada tiene un conjunto de capas, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño diagrama de objetos o de clases, ¿eh? No es muy estricto, realmente es muy poco estricto, pero contiene lo que normalmente vamos a necesitar para poder navegar por el modelo de objetos de GeoBasic. Bien, de aquí importante es estas cosas que dice función, que dice aquí función, current project, función, current view, o función de aquí abajo que hay otra, current layer. ¿De acuerdo? Son tres funcioncitas que van a estar predefinidas en los scripts de GeoBasic, de Python, y que directamente, por ejemplo, la función current project nos va a devolver el objeto project que representa el proyecto, la current view nos dirá la vista activa que hay en ese momento y el current layer nos devolverá la capa activa de la vista activa de ese momento. ¿Vale? Son una cosa que va ahora muy útil a la hora de estar trabajando y haciendo scripts sobre ellos. ¿De acuerdo? Luego, pues por ejemplo, por aquí vemos... Voy muy deprisa porque ahora luego lo veremos con ejemplos. ¿Vale? Que tenemos el objeto layer. Un objeto layer tiene asociada una fuente de datos sobre la que puedes iterar para ir obteniendo las distintas features de esa fuente de datos, ¿vale? Una vez tienes una feature o una línea de esa tabla asociada a la capa, puedes preguntarle por los distintos atributos con un método get y puedes obtener la geometría asociada a esa fuente de datos también, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo un poquito cómo podemos utilizar este diagrama y cómo podemos acceder a todas estas cosas desde nuestros scripts, ¿vale? La idea era empezar por un script, ¿vale? Voy a empezar por un script aquí dentro. Para crear un nuevo script tenemos aquí este iconcito de aquí arriba, ¿vale? Si le damos a ese iconcito, aquí podemos poner el nombre del script. Voy a llamarlo monitor suma. Es un script de Python y quiero que me lo cree dentro de la carpeta monitor, ¿vale? Digo que es un script que es de Python. Tenemos un par de idiomas más para elegir, de momento Python, y que lo cree dentro de la carpeta monitor, ¿de acuerdo? Si le damos a aceptar, hay un problema y pierde el foco, ¿vale? Pues tengo arrancados dos editores de estos, un momento que cierro uno, no me da cuenta, ¿vale? Aquí ha creado en el arbolito, si lo volvemos a abrir, vemos que ha creado ya el script monitor suma y nos ha creado aquí un script vacío con una plantilla que dice solamente hola mundo y ya está. Si nosotros le damos a la ruedecita de arriba esta que dice ejecutar, ejecutará ya este script y en la parte de abajo tendremos la salida
del script. ¿De acuerdo? Vale, pues a partir de aquí pues podemos empezar ya a evolucionar y hacer cosas con scripting y a ir enriqueciendo esto. Bien, la idea es desarrollar ahora rápidamente un pequeñito script que lo que haga sea sobre la capa activa que haya en una vista, nos calcule el sumatorio de una columna de la tabla. ¿Vale? A ver cómo podríamos hacer algo así. Entonces, para eso nos vendremos aquí a la aplicación y en la aplicación crearemos una vista nueva y tiraremos a cargar una capa. ¿Vale? La capa, vamos a cargar una capa que está donde hemos descomprimido las cosas. Aquí, ¿vale? Aquí que hemos descomprimido las cosas. Aquí dentro en scripts, monitor, data, manzanas pop. ¿Vale? Es en la carpeta donde hemos descomprimido las cosas, script, monitor, data, y se trata de la capa manzanas pop que hay ahí dentro. ¿La localizáis? ¿Hay alguno que no localice esa capa? ¿Esos datos? ¿Todos lo tienen? Vale. Le daremos a abrir y después OK para cargar los datos. Pincharemos y pincharemos y seleccionaremos en negrita sobre el título de manzanas para que quede seleccionada. ¿Vale? ¿Hasta aquí todos? Bien. Pues antes hemos visto en el dibujito que teníamos una cosa, que teníamos una función en el dibujito que he puesto, que teníamos una función que era currentLayer. Suelo cometer muchas faltas. ¿Vale? Entonces, pues podemos empezar haciendo algo así y ver qué nos pasa. ¿Vale? Llamamos a la función currentLayer y hacemos un print para ver qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos ahí. Le damos a guardar y ejecutamos. Abajo vemos que nos dice que eso es un objeto de tipo layer. ¿Vale? Si consultamos aquí en la ayuda, lo que nos está diciendo es que es un objeto de este tipo de aquí. ¿Vale? Si miramos el dibujito nos está diciendo que es un objeto de este tipo de aquí. Bien, si pinchamos en él, nos sacará la documentación de qué métodos y atributos tiene ese objeto layer que hemos obtenido. ¿Vale? Doy atrás para repetirlo. Partiendo del dibujito este, nosotros hemos obtenido una layer con la función currentLayer. ¿Vale? Y ahora nosotros, ¿qué podemos hacer con esa layer? Si pinchamos sobre él, vamos a la documentación de ella. ¿Vale? Aquí mismo, por ejemplo, esto tendrá un getName. ¿Vale? Podemos pillar ese getName y decirnos que nos imprima el nombre de la layer. ¿Ves? Ya nos dice que es la capa manzanas pop. ¿Vale? Es una forma muy rápida de tener un script y trabajar con la capa activa que tenga seleccionada en un momento dado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien, entonces a mí lo que me gustaría sería recorrerme todas las líneas de esta capa, ¿vale? Si nosotros miramos la capa, en GeoBSI podemos decirle que nos muestre la tabla asociada y, por ejemplo, a mí me gustaría sacar, pues, esta tabla lo que tiene es la cantidad de población para cada manzana de estas, para cada manzana, la cantidad de población que tiene o la cantidad de población que tiene en un rango entre 0 y 14 años, de 15 a 65, de más de 65. ¿Vale? Pues podemos coger y calcular la cantidad de población que hay en toda la capa, en todas las manzanas de la capa. A ver cómo podríamos hacer eso con un script. ¿De acuerdo?
si volvemos a mirar aquí el dibujito, el insistir en que miremos el dibujito es para que os sirva de referencia y que vosotros luego lo podáis seguir, ¿vale? Entonces, a partir de la capa nosotros podemos obtener la fuente de datos y al final de la jugada iterar sobre las distintas features de la capa. Para obtener la fuente de datos de una capa, aquí he representado sobre la flecha el método que, dada una capa, nos devuelve su fuente de datos. ¿Vale? Es decir, yo tengo una capa, .getFeatureStore me devuelve la fuente de datos de esa capa. ¿De acuerdo? Y una vez ya tengo esa fuente de datos, yo le puedo decir que me devuelva un conjunto de features de esa capa a través del método getFeatureSet. Y después ya puedo iterar sobre ellas. ¿Vale? ¿Se entiende? Vamos a ver cómo quedaría esto en código. Yo podría hacer así y hacer set igual a layer.getFeatureStore.getFeatureSet y luego podría hacer algo así. ¿Vale? A partir de la capa, .getFeatureStore, .getFeatureSet, como siguiendo lo que ponía aquí, tengo puesto aquí en el dibujito, ¿de acuerdo? Y itero ya por las features de ese conjunto, que es el conjunto que me ha devuelto el getFeatureSet. El getFeatureSet es un método que puede llevar parámetros. Y si según los parámetros que yo le ponga puedo filtrar para obtener un conjunto filtrado. Si no le paso parámetros me devuelve un conjunto con todas las features de la capa. ¿Vale? Entonces, algo que uno suele hacer aquí rápidamente es hacer, por ejemplo, un print feature para que las imprima todas. Mi consejo es que con estas cosas tengáis mucho cuidado. Hay 4.000 features. Si va a sacar un listado de las 4.000 features, va a tardar mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, en lugar de... Yo os aconsejo que no intentéis nunca hacer un listado de todas las líneas de una tabla por la consola de aquí abajo, porque le cuesta mucho mostrar los resultados por la consola. Entonces, lo que queríamos hacer era obtener la suma total de población. Es igual a 0. Entonces, podríamos intentar algo así como total y más igual a .get vale, pop total. ¿Vale? Si no me he equivocado, sospecho que sí, pero bueno, ahora lo corregiré. ¿Vale? Podríamos hacer algo así. Sobre una feature yo tengo el método get, que le digo el nombre de la columna que quiero y me devuelve el valor de la columna. Y lo que voy a hacer es acumulando la suma de todos los valores. ¿De acuerdo? Si le doy, lo normal es que dé un error. ¿Vale? Exacto. Está dando un error y lo que me está diciendo es que en la línea 10 hay un problema. Que no puedo concatenar un entero con una cadena Unicode. ¿Vale? Porque la población total me la ha devuelto como una cadena. Entonces, puedo convertir esa cadena a entero y volver a probar. ¿Vale? Y ya me ha dicho aquí que el total de la población es 78.000. No, 781.000. ¿Vale? ¿Se entiende el pequeño script este? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguien que tenga dudas? Bien. A mí me gustaría ir un poco más afinando lo que hace el script. Dice, yo no quiero que me saque el total de toda la población que hay en la capa. A mí me interesaría que si estoy viendo, por ejemplo, esta zona del mapa, que me diga la población de esta zona del mapa,
Y así y conforme me vaya moviendo y yo le vaya pidiendo, que me dé la información del área que estoy viendo. ¿Cuánta población hay en el área que estoy viendo yo en un momento dado? ¿Vale? Esto se usa bastante para población o, por ejemplo, si tengo fichadas las farmacias o restaurantes, se suele utilizar mucho para tema de geomarketing, para determinar si en un sitio es interesante poner un negocio o no. Y entonces, de forma interactiva, voy yo viendo la información en el mapa y la cantidad de determinados recursos que puedan haber en esa área que estoy viendo. ¿Vale? Entonces, pues a mí me gustaría ver de momento la población solo del área que estoy viendo, solo de esta área de aquí. ¿Vale? Entonces, para eso se complica un poco más, porque realmente yo lo que tengo que averiguar, lo primero que tendría que averiguar es qué área es esta, qué área estoy viendo yo realmente, cuál es el área que estoy viendo yo en un momento dado. ¿Vale? A ver, no sé si aquí en el dibujito tengo información de eso, creo que no. No tengo información de eso. Os lo cuento. El documento vista, esto de aquí, es el documento vista, ¿vale? Tiene a su derecha aquí un área de visualización, ¿vale? Esta área de visualización del documento vista, por debajo la maneja el objeto que se llama el objeto MapContext. ¿De acuerdo? Entonces, este objeto de aquí es el que se encarga de manejar el área de visualización del documento vista. Y este objeto, a su vez, tiene la lista. Este objeto, a su vez, tiene la lista de capas que se ven en la vista, más la información del área que se está visualizando de esa vista. Aquí en el dibujito este no he puesto nada sobre el área que está viendo la vista. Pero si pincho y voy a buscar su documentación, encontraremos que tiene un método get... ¿dónde está? Get viewport, ¿vale? Que tiene un método get viewport, el MapContext. ¿Vale? El get viewport me da el área asociada a la vista. Y yo a ese get viewport le puedo pedir que me devuelva la envolvente, la geometría de tipo envolvente de esa vista. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría, voy a ir poniendo pedacitos aquí y lo vamos viendo. Voy a comentarizar este pedazo de código para ir haciendo pruebas sobre la marcha. ¿Vale? Entonces, yo podría poner aquí MapContext igual current view.get map context, ¿vale? Grabo y ejecuto y vemos que realmente he obtenido el objeto MapContext asociado a esa vista. Hemos visto que el MapContext tenía en la documentación que tenía una cosa que era getViewport, que nos devuelve el área de visualización asociada a eso. Pues vamos a probar. Port es igual a MapContext punto getViewport. Vale. Se lo pido, al MapContext le pido el viewport. MapCon. Me he comido una P. ¿Sí? ¿Tú más a pantalla le puedes hacer? No. Aquí, a lo mejor, lo de pasarlo online en el código, bueno, si me internet. ¿Alguien ha probado internet? ¿Tenéis internet? No puedo. Mira dentro de... Con el explorador de archivos... ¿Qué? ¿En el finalizado? No, con el explorador de archivos tendrán un PDF con lo mismo. No exactamente, porque yo aquí lo voy haciendo poquito a poco, pero está más avanzado. ¿Vale? A ver, zoom a esta pantalla no le puedo hacer. Pero aquí sí que puedo coger y decirle... ¿Dónde está esto?
No, no se ve bien. Lo siento. Pues no puedo hacer zoom. ¿Vale? Si acaso, si os ponéis más cerca... Sí, aquí delante quedarán todavía al menos 3 enchufes. ¿Vale? Estábamos diciendo que al Mac Contest le he pedido el viewport y me ha devuelto el viewport. ¿Vale? Y si consultamos en la documentación, si miramos aquí viewport qué cosas tiene, el get viewport tendrá un get envelope o algo así, para que nos dé la envolvente. ¿Vale? Que nos devuelve la extensión de la vista ya. Get envelope. ¿Vale? Y nos ha devuelto aquí ya, que dice que nos ha devuelto aquí las coordenadas máxima y mínima del área que componen la lista. De todos modos, a mí no me interesaría tener un envelope, porque yo lo que me gustaría hacer sería comprobar qué geometrías intersectan con este cosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante más que un envelope, a mí me gustaría que fuese una geometría. Entonces, yo podría al envelope decirle un get geometry, creo que se llama, podemos consultarlo por aquí, si tiene un get geometry o un to geometry, tiene un get geometry el envelope. ¿Vale? ¿Vale? Que ya me dice que es una superficie 2D. Bien, entonces ya voy a quitar todos los prints que he ido poniendo, porque está muy bien mientras vas haciendo pruebas y vas sacando... Uy, ostras, he quitado... Vale, pero realmente yo lo que andaba buscando era esta geometría que me representa la vista. ¿Vale? Y de alguna manera, con esto he obtenido la geometría que me representa el área que se está visualizando en la vista. Una vez ya la tengo, lo que me gustaría es, en lugar de sacar el sumatorio de todas las features, solo las que intersectan con esa área. ¿Vale? Entonces, yo, si tengo... Vale, si tengo una feature, tengo un método que se llama getDefaultGeometry, que me devuelve la geometría asociada a esa feature. ¿Vale? Igual que simplemente invocando aquí a este get de una columna hemos obtenido el valor de la columna, si invocamos a feature.getDefaultGeometry, eso nos devolverá la geometría asociada a esa columna, digo, a esa línea de la tabla. Sería, realmente nos devolvería, si estamos mirando aquí esto, ¿vale? Si yo aquí estando viendo la tabla en GeoBasic le digo propiedades y activo la columna geometría, vemos que para cada línea hay una columna que es la geometría asociada. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que me devuelve getDefaultGeometry sobre una feature es la geometría esa de la tabla, de la capa. ¿De acuerdo? Entonces yo podría hacer algo así como if g intersects con esto, ¿vale? Calcúlame solamente el sumatorio para las geometrías que intersectan con el encuadre que hay de la vista. ¿Vale? ¿Qué operaciones podemos hacer con geometrías? Pues con geometrías podemos hacer muchas operaciones. Podemos echarle un vistazo aquí. Perdón. ¿Vale? Y aquí tendremos, si tiramos para abajo, un montón. Podemos calcular el área de una geometría, el buffer, el centroide. Podemos calcular la distancia de una geometría a otra.
¿vale? Tenemos un montón de operaciones que podemos hacer, entre ellas tendremos un... Doy fe que hay un intersects. Vale, aquí. Podemos pedirle que se intersecciona con otra geometría. ¿Vale? Entonces aquí simplemente me recorro todas las líneas de la capa y para cada línea le pregunto si intersecta y si intersecta que me calcule que me vaya calculando el sumatorio. ¿Vale? Vamos a darle a ver qué hace esto. No, he de guardar primero. Línea 14. Intersects. ¿Vale? Vale, pues me dice que para el área que se está visualizando ahora mismo en la vista, la suma de la total de población es esta. ¿Vale? Si nosotros nos venimos y cogemos un área pequeñita... Oh, he hecho una cagada. Vale. Cuando he cargado la capa en la vista la he cargado mal. ¿Vale? Voy a cerrarla porque la capa esta está en una proyección de 23,030 y yo le he dicho que la vista está en 43,26. Y entonces no está haciendo bien los cálculos. ¿Vale? Borrar. Nuevo. Voy a decirle, para no liarla, que estoy en 23,030. ¿Vale? Y ahora ya cargaremos aquí la capa. ¿Vale? Tengo ya ahora la vista en 23,030 porque la capa también está en 23,030. Selecciono la capa y si ejecuto ya me dice pues que en el área que se está visualizando ahí hay una población de 8.000 personas. ¿Vale? Entonces puedo ir acotando, puedo calcularlo y puedo ir viendo cómo de forma interactiva ir haciendo cosas con ello. Como habéis visto, la ventaja que nos da el scripting sobre GVSIG en este momento es cosas que normalmente a lo mejor una herramienta de GVSIG a nivel de usuario no me puede hacer, yo las puedo ir haciendo y de forma muy interactiva. Voy construyendo, voy poniendo, pruebo, ejecuto, ¿vale? ¿Qué me gustaría hacer ahora? Pues a mí me encantaría tener una ventanita aquí flotante, aquí en medio, aquí en la vista, y conforme yo voy moviendo el encuadre, de forma automática que me vaya calculando, que no tenga que ir a mi script, ¿vale? Que conforme yo me muevo, vaya de forma automática calculando la población que hay viéndose en ese momento, del área que se está viendo en ese momento. ¿Vale? Entonces, para eso complica un poco más las cosas. Porque lo primero que necesitaría saber yo es enterarme cada vez que hago un zoom o que hago un desplazamiento de la vista, que mi script se entere de que se ha hecho un desplazamiento o un zoom de la vista. Cada vez que se cambie el encuadre, que mi script se entere de eso. Y luego, una vez mi script ya se ha enterado de que se ha cambiado el encuadre, pues el cálculo es el mismo que el que hay ahora. No tiene que hacer más. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una primera aproximación que no es buena. ¿Vale? No va a ser buena porque va a presentar un problema. Pero es didáctica. ¿Vale? Luego veremos el problema que presenta la aproximación que voy a hacer y cómo lo podemos solventar. Pero en vez de ir haciendo ya el doble salto con tirabuzón, vamos a quedarnos con la pequeñita aproximación primera. ¿De acuerdo? Vale. Nosotros podemos ver si nos centramos en el viewport. El viewport era quien contenía el área que se está viendo de la vista. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? No, yo no quería esto, perdón, me he confundido. El viewport, ¿vale? Es quien contiene el área que se está viendo de la vista. El viewport, entre las funciones que nos ofrece, tiene una que es Add Viewport Listener. ¿Vale?
¿Qué hace esta función? En esta función nosotros podemos registrar una clase que será invocada cada vez que se cambie la extensión del viewport. Vamos a ver, pincho en él. Esta función será, cada vez que se cambie el color de fondo del viewport nos avisará, cada vez que se cambie la proyección de la vista nos avisará y cada vez que se cambie la extensión que se está viendo de la vista. A nosotros que nos avise cuando cambia el color, para nuestro caso, nos da igual, o cuando se cambia la proyección también. Ahora, lo que nos interesa es que nos avise cada vez que cambia la extensión que se está viendo de la vista. ¿Vale? Vamos a ver cómo haríamos eso desde un script. Tendríamos que crear una clase que extienda de viewport listener. Para lo cual tendré que hacer algo así como from tal import. Esto lo he copiado de aquí, ¿vale? Desde este paquete, impórtame esta clase. Copio y pego. ¿Vale? Y una vez ya tengo eso, puedo hacer mi extender que extiende viewport listener. Vale. Bien. Esto es la construcción típica de una clase en Python, ¿vale? La documentación de cómo se construyen clases en Python. Entonces, yo aquí construyo una clase en Python que extienda a la clase viewport listener. Como esta es una clase de Java, es una interfaz de Java, me obliga a que yo implemente los 3 métodos que habían definidos en la documentación. Tengo que implementar estos 3 métodos. ¿Vale? Tengo que implementar este método. Copio. Vale, ahora los escribo y ahora os digo. ¿Vale? Simplemente implementado, como se harían en Python, los 3 métodos que me obliga el listener que estoy extendiendo. ¿Vale? Como los parámetros que voy a recibir realmente a mí ahora mismo me dan igual, le he puesto que voy a recibir un asterisco args, que eso en Python significa aquí me pillas todos los parámetros que vengan. ¿Vale? Sin importarme cuáles son. Está claro que en el backcolor y en el projection me importan... perdón, aquí esto está mal. No me importan nada los parámetros, con lo cual, ¿vale? Y aquí en el que ha cambiado la extensión, pues realmente también me va a importar bien poco. Pero ahora lo vemos, ¿vale? Current layer. Me voy a llevar esto, lo corto de aquí y voy a crear aquí un método def calcular suma self. ¿Vale? Simplemente me he llevado el código ahí. ¿Vale? Y a la clase esta lo que voy a hacer va a hacer que reciba como parámetro la vista. Y me lo voy a guardar. ¿Vale? Entonces aquí no será currentView, sino que será self.view. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Ves? Los cálculos que antes se tenía en el main que calculaban la suba me lo lleva a un método. ¿De acuerdo? Y este método, la vista la va a coger de un parámetro de la clase esta que acabo de crear. ¿Bien? ¿Se entiende algo?
no se entiende nada. A ver, podéis pararme, preguntar lo que queráis. Vale, lo que no pretendía era que fuese una clase de Python esto, tampoco. Entonces, las clases, pero si hay dudas, podéis preguntarme. Bien. Aquí abajo en el main lo que haré simplemente será x igual a mi listener y recibe como parámetro el layer. No, el layer no. Current, bien, y le paso como parámetro la vista. ¿Vale? Si lo dejo así, sin más, esto lo que hará será crearme un objeto de estos, ¿vale? Y le pasará a la vista, pero no pasará nada. Me falta invocar al método, ¿cuál era? Al método addViewportListener del viewport, para que la clase esa se quede escuchando cuando cambie el viewport, ¿vale?